A los corazones de tus fieles y enciende, Señor, ese fuego tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, haz que saboremos el mismo Espíritu de cosas rectas y nos alegremos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío X. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a todos por este pequeño retiro mensual que les proponemos desde inicio de año. Estamos en el tiempo pascual y este mes quería centrar estas pequeñas pláticas. Si dijo el Padre, vamos a dar una hora a las 9, otra plática con el Padre a las 11 de la mañana. Queremos hablar en este tiempo pascual de la alegría cristiana. Hace poco era la fiesta de Pascua, fiesta de alegría espiritual, y queríamos un poco hablar de eso. Por eso le puse aquí dos láminas grandes que usamos en los retiros, la resurrección de nuestro Señor y, en contraste, el pecado original. Si la Pascua es la fiesta de la alegría, de la vida que esperamos todos al fin de nuestra vida, muchas veces, sin embargo, la alegría o las pasiones humanas se mezclan de cosas que no son tan alegres. Entonces vamos a hablar de la alegría de Pascua de nuestro Señor y de las nuestras en relación con las pasiones humanas. Para eso, entonces, este retiro les va a ayudar un poquito con estas reflexiones. Les ofrecemos eso para guardar silencio un ratito, rezar, eventualmente hablar con los padres, confesarse. Un retiro mensual es eso, tomar un reposo espiritual, un descanso y, acercarse un poco más a Dios. Cuando Dios ha creado a Adán y Eva, eran totalmente y armoniosamente unidos con Él. El pecado puso un desorden en el hombre, lo separó de Dios, y en el mismo hombre hay un desorden. Por ejemplo, les decía, Pascua, fiesta de la alegría, porque se ve la vida a la cual Dios nos llama, la misma vida que Él. Entonces, nos alegremos de ver lo que nos va a ocurrir. Alegría. Pero, sin embargo, antes de llegar a esta vida de nosotros, hasta que moramos, se van a mezclar sentimientos. Nuestra alegría no está completa aquí, nuestra tristeza tampoco. Muchas veces somos tristes de algo malo que nos pasa, alegres de cosas buenas que nos pasan, pero aún en el corazón del hombre se pueden chocar más aún cosas, alegrías malas, alegrarse de cosas que no son buenas, o entristecerse de cosas que también son buenas. Eso es el desorden de las pasiones. Eso vamos a hablar hoy en esta pequeña plática de las pasiones humanas, la alegría y la tristeza en relación a la verdadera alegría cristiana, cuál tiene que ser la verdadera tristeza. Me voy solamente a repartir, no sé si va a alcanzar, no sé cuántos son. Hay 15 copias, no sé cuántos. Son 6, 8, 10. Si no lo usan para dos, sí hay. Ahí les puse un texto entonces del Evangelio de nosotros sobre las bienaventuranzas. Inicio, me da una. En la primera página vamos a leer juntos dos pasajes paralelos del Evangelio sobre las bienaventuranzas. El primero, San Mateo, el segundo, según San Lucas. Ahí capítulo 5 al inicio.
Dice, viendo pues Jesús a todo ese gentío, se subió a un monte y en cuanto se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les adoctrinaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí nos ha hablado nuestro Señor de bienaventuranzas, pero con contrastes. Los que lloran para ser consolados. O sea, hay una buena tristeza, porque de ella recibiremos la consolación de Dios. Hay una tristeza necesaria en esta vida que atraerá una consolación de Dios. Las notas que dicen ahí, unas palabras de Santo Tomás y San Agustín, abajo, sobre el versículo 3, los pobres de espíritu, digo, de cierta manera, también los tristes, que no tienen riqueza. Como observa Santo Tomás, citando a San Agustín, no son solamente los que no se apegan a las riquezas, aunque sean materialmente ricos, sino principalmente los humildes y los pequeños que no confían en sus propias fuerzas y que están, como dice San Juan Crisóstomo, en la actitud de un mendigo que constantemente imploran de Dios la limosna de la gracia. En ese sentido dice Magnificat, a los hambrientos llenos de bienes y los ricos dejó vacíos. Sobre el 8, que verán a Dios los limpios de corazón. Los limpios de corazón son los que ven a Dios, conocen su voluntad y oyen su voz, interpretan su palabra. Tengamos por cierto que para él la Biblia sondea sus abismos y aclara la oscuridad de sus misterios. Poco valen las letras y ciencias profanas. Hay una tristeza buena, la que recibe de Dios las consolaciones. En la segunda hoja puse un paralelo, la segunda que es de San Lucas, con las mismas bienaventuranzas, en la columna de la izquierda, versículo 17. Al bajar con ellos se paró en un llano, juntamente con gran número de sus discípulos y de un gran gentío de toda la Judea y Jerusalén y del país marítimo, etc. Y dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y abajo los comentarios dice, los versículos que siguen son como resumen del sermón de la montaña. Santo Tomás llama a este el sermón del llano, haciendo nota que fue pronunciado al bajar del monte, estando de pie y rodeado de gran multitud, en tanto que aquel tuvo lugar en el monte, estando el maestro sentado. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, os separen, os afrenten y abominen, versículo 22, de vuestro nombre como maldito por odio al Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque os está reservado en el cielo una gran recompensa, tal el trato que daban sus padres a los profetas. Entonces, perseguidos, o afrenten, abominen, alegraos. Ahí en este versículo solamente se muestra un poco la oposición de la pasión del hombre a cosas del hombre que lo desagradan o que lo enfrentan, pero Jesús dice, se tienen que alegrar. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Entonces, bien, ¿cómo entender entonces estas pasiones, lo que ocurre al hombre, para entender la alegría cristiana y la verdadera tristeza? Entonces, en la Cuaresma, antes de la resurrección, ¿de qué se nos habló? Del pecado, de la conversión que había que tener para aprovechar la resurrección de Pascua. Tanto hayamos podido llorar nuestros pecados, tanto más vamos a aprovechar la resurrección. La verdadera tristeza tiene que ser la del mal. La verdadera alegría es la que del bien, de las virtudes, de lo que Dios nos da. Entonces le voy a leer unos textos sobre las pasiones del hombre, analizadas un poquito, sobre todo la tristeza y el gozo, para que ver si en este retiro ustedes pueden meditar, rezar a Dios, para que les dé justamente la fortaleza o nos dé el entendimiento de practicar la verdadera tristeza del mal y la alegría del bien. Analicemos de un autor cómo era la vida de Adán y Eva antes del pecado original en el paraíso. Dice Santo Tomás que todas las cosas
que Adán y Eva veían, las veían hechos por Dios. Antes del pecado, venían todo hecho por Dios, armoniosamente, equilibrado y según Dios. Veían reflejada en cada criatura la mano de Dios, las perfecciones divinas, como cuando vemos un hermoso paisaje y decimos, qué grande es Dios, que ha hecho esta hermosura. Nosotros lo hacemos a veces, generalmente estamos distraídos de Dios, pero Adán y Eva no estaban distraídos, sino que siempre cada acción era en relación a Dios. Primero el paraíso terreno era ordenado. No es que Dios había dado una felicidad, una alegría ahí medio superficial a Adán y Eva. Entendían todo lo que Dios había hecho. En el hombre había un doble conocimiento de la gracia y también de la naturaleza. Por el pecado original, al desconectarse de Dios y así perder la gracia, al plantear independizarse de Dios para ser dioses en la ciencia del bien y del mal, para determinar o establecer por propia voluntad lo que es bien y el mal, se produce el desorden de las pasiones. Por eso dice el Génesis, se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos, indicando la reacción desordenada de las pasiones como consecuencia de haber perdido la gracia. Entonces, ¿sabemos? Orden original, paraíso original, era algo ordenado. Adán y Eva veían la belleza de todo, la verdad de todo, por el orden que Dios había dado a todo eso. Viene el pecado original, que es como una voluntad, buscarse a sí mismo en vez de buscar el orden de Dios. Y ahí todo es la vuelta. No voy a mirar las cosas como Dios las ve, voy a mirar las cosas como yo las quiero ver, o como me agradan. Entonces está desordenado el hombre por el pecado original. No obedece a Dios Padre. Ni que un niño que se verá contra sus padres. Porque ¿en qué consiste esta rebelión, esta rebeldía? El no querer lo que quieren sus padres para él, que lo aman. Quiere su propia cosita, lo que le agrada enseguida. Entonces las pasiones humanas están desordenadas. Son varias pasiones en el hombre. Y otro autor dice que se suele decir equivocadamente que las pasiones perjudican y destruyen al hombre. Y por lo tanto hay que suprimirlas. En realidad las pasiones no son ni buenas ni malas. Ellas son el motor que excita y desarrolla la actividad. Se dice que Dios infundió en el hombre las pasiones para que sirviesen a modo de acicate para estimular su alma. Entonces Dios nos ha dado, aún en el paraíso terrenal, a Adán y Eva les dio pasiones, es decir, pequeñas potencias en su alma para obrar cosas buenas. Para concentrarnos después sobre la alegría y la tristeza de Pascua, vamos a solamente resumir y recordar lo de las pasiones en el hombre. Si las pasiones en el hombre existían aquí, Jesucristo las tenía también en su cuerpo humano, pero siendo Dios y resucitando, nos ha mostrado cómo usar de nuestras pasiones. Preguntémonos en este retiro cada uno, ¿qué es lo que me alegra? Pero totalmente. Jesús ha resucitado, yo estoy alegre, quiero buscar esta vida, esta resurrección. Adán y Eva han pecado, me entristece el pecado, la muerte, pues normal para cada uno. Pero en nuestra conversión personal hacia Cristo, traten de analizar cuáles son mis alegrías humanas, si corresponden totalmente con las alegrías de Dios. ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son lo que me hace daño, de cierta manera? Si corresponden con la tristeza de Cristo. Antes de su pasión, Cristo ha sufrido para alcanzar esta alegría. Nosotros, ¿qué sabemos sufrir para alcanzar la alegría? La cruz de Cristo nos alcanzó la gracia del bautismo. ¿Cómo aprovechamos todas estas cosas que Dios nos ha dado? Bueno, ¿qué son las pasiones humanas? Dicen que son 11 principales. Entonces, hay 6 del apetito concupiscible, es decir, de las cosas que
deseamos o que nos dan gozo. ¿Cuáles son? Amor y odio. Amor y odio. Alegría, justamente. O gozo y tristeza. Y deseo, aversión. Las pasiones van por dos, porque son movimientos del alma. Cuando veo a Dios, puedo amar a Dios, pero eso necesita al mismo tiempo odiar el mal, odiar el pecado que se opone a Dios. Es en una misma pasión, dos movimientos. La vida y la muerte. Son cosas que están en nuestra vida, no son, si quieren, las pasiones ni malas ni buenas, son movimientos. Si amo a Dios, voy a odiar el pecado. Si deseo a Dios, voy a desechar el mal, el pecado. Hay otras pasiones en el irascible. Ahora vamos a solo dejarnos con estas pasiones. Hay otra parte del hombre en su alma que es el irascible. Eso que nos atrae hacia el bien y eso nos, si quieren, pasión de recibir o amar, si quieren, y así como fortaleza, rechazar u obrar el bien. Bien, estas pasiones que mostramos aquí, algunas de ellas están en nuestra naturaleza humana. Estaban en el paraíso terrenal aquí, siguen aún después del pecado, pero desordenadas. Antes hay amor a Dios perfecto y odio al mal perfecto. Alegría en la posesión de Dios y tristeza en su ausencia. Deseo de Dios por poseer más el bien y aversión a lo que puede hacernos daño. Hoy en día, ustedes lo saben, ¿qué pasa? Muchas veces nuestros pecados, nuestros defectos van a ser fruto de el desorden de estas pasiones. ¿Qué pasó aquí en el paraíso terrenal? Adán y Eva escucharon otra voz que no era la voz de Dios, del orden. Empujó hacia algo imposible, pero lo hicieron realidad. ¿Qué pasó aquí? Vamos a poder tener amor verdadero fuera de Dios a través de una concupiscencia. Porque el pecado original es una concupiscencia, es un fruto, es decir, una atracción. Entonces, el pecado original hizo posible el desorden de las pasiones. Por ejemplo, la envidia, un defecto, un pecado capital, ¿en qué consiste? Envidia. Desear algo que yo creo bueno para mí, o rechazar algo malo que me parece malo para mí. Tengo envidia, el pecado de envidia va a consistir en desear una cosa para mí, una cosa que es mala, o desear para el prójimo, algo malo para él, una venganza, o entristecerme del mal ajeno. La pasión de la envidia está desordenada. Entonces, el pecado original hizo que las pasiones que Dios puso en el hombre sean desordenadas. Por eso cometo pecado o estoy mal en esta vida, porque mis pasiones no están ordenadas. Entonces, en este tiempo pascual, ¿cuál es mi verdadera alegría? ¿Cuál es mi verdadera tristeza? Mi alegría tiene que ser Dios, mi tristeza tiene que ser el pecado o la pasión de Cristo, y mi alegría su resurrección. Pero nosotros vamos a necesitar morir como Adán y Eva. Después del pecado fueron echados en justicia original hacia la muerte, como para corregir estos desórdenes de las pasiones. Las otras pasiones del irascible eran esperanza, desesperación, audacia, temor e ira. En relación al apetito irascible del hombre,
cuanto a todo lo que es sobrellevar la vida. Hay un apetito, son apetitos concupiscibles en el hombre, que es estar atraído hacia un bien, algo que da un gozo. Y irascible es todos los movimientos del hombre hacia obrar o trabajar, soportar las cosas de la vida. Entonces, según estos dos apetitos que llaman del hombre, gracias, hay pasiones. 11 pasiones que se reparten de esta manera. En este tiempo pascual, en retiro, alegría, gozo y tristeza. ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es nuestra tristeza? Tristeza verdadera. Para eso le voy a leer unos pasajes todavía que analizan un poco el mundo de hoy en el cual vivimos. Así como el gozo o la alegría nos produce un ensanchamiento del corazón, la tristeza nos encoge el alma en la forma del abatimiento, nos debilita. El gozo, la alegría, nos atrae el corazón. La tristeza lo encoge. Sin embargo, son parte del compuesto humano, no son malas en sí. Hay una tristeza buena, que es el pecado, el desorden del mundo o el mal que nos toca. La alegría verdadera va a ser, claro, de volver a este orden que hemos perdido con el pecado. Entonces, si quieren, ahí analicemos un poquito las cosas anímicas en el mundo, por ejemplo, hoy en día. ¿En qué se ubica la búsqueda del mundo sobre la actitud del hombre? Muchas veces es la bienaventuranza, un gozo material. ¿En qué está la alegría del mundo de hoy? Está en la riqueza, en poseer cosas o tener salud. Pero muchas veces Dios sigue ausente de la vida del hombre. A veces, hoy en día, liberarse de Dios, una vez más, o de sus leyes, o de la moral del hombre, algunos creen que eso va a ser la alegría del hombre. Y sin embargo, los otros pecados, o la maldad del mundo hoy en día, el pecado, los pecados, los crímenes, hoy no entristecen el alma de los hombres. Entonces, eso muestra el desorden real que hay en el mundo de hoy. Les voy a pasar otros textos, si quieren, para que les sirva principalmente para meditar y que los leamos juntos. Si quieres un paquetito de estos que dan. Uno de estos ahorita. Quiero ver una ahí. La primera página es eclesiástico, ¿no es cierto? En la primera página del eclesiástico hay unas pequeñas palabras que hablan: ten cuidado de tu salud y la tristeza. En la tristeza vamos a leer a partir del versículo 22. La primera página, el eclesiástico. ¿Qué dice? No dejes que la tristeza se apodere de tu alma, ni te aflijas a ti mismo con tus ideas. La alegría del corazón es la vida del hombre y un tesoro inexhausto de santidad.
El regocijo alarga la vida del hombre, apiádate de tu alma. Y agrada a Dios y sé continente. Y fija tu corazón en la santidad del Señor y arroja lejos de ti la tristeza. Son paquetitos ya. ¿Eh? ¿No? Perdón. No. Bueno, ¿todo lo tienen ahí? La tristeza en Eclesiástico 30, versículo 22. No dejes que la tristeza se apodere de tu alma, ni te aflijas a ti mismo con tus ideas. La alegría del corazón es la vida del hombre y un tesoro inexhausto de santidad. El regocijo alarga la vida del hombre, apiádate de tu alma y agrada a Dios y sé continente. Y fija tu corazón en la santidad del Señor y aloja lejos de ti la tristeza, porque a muchos ha matado y para nada es buena. La envidia y la ira abrevian los días y las zozobras traen vejez prematura. El corazón magnánimo y bueno está como en banquete y sus platos se guisan prestos. ¿Qué dicen las notas sobre eso? Sobre 22, vemos aquí condenado lo que él llamaba la pasión de la desdicha, esa cavilación pesimista que es incompatible con la fe en la sabiduría paternal de Dios y con la misericordia de la ley a que estamos sometidos. El admirable elogio de la alegría que sigue luego es el mejor mentis para los que miran el cristiano como la derrota al pie de un crucifijo. Un tesoro inexhausto de santidad, ¿no es esto lo que se nos enseña a pedir ya en el Salmo 50? ¿No quiere Jesús que pongamos la felicidad en la posesión de determinados bienes que pueden no convenirnos? Y por eso Santiago enseña que a veces pedimos y no recibimos, sino que pidamos el don del gozo espiritual, que es en sí mismo alegría inalterable, como la de aquel hombre feliz que no tenía camisa. Bien, entonces, nuestras pasiones nos atraen hacia algunos bienes o nos hacen sobrellevar la vida. La tristeza o el pecado consistió en buscar, el pecado original, fuera de Dios, los bienes que nos quería dar, o de manera desequilibrada. Jesucristo restauró en su resurrección la verdadera vida, pero ¿por qué tuvo que pasar para eso? Su pasión. Entonces nosotros estamos aquí abajo en esta tierra con la fe en la resurrección, pero no la tenemos todavía completamente. La tenemos que desear. La resurrección la tendremos un día, pero aquí en esta vida debemos buscar equilibrar nuestras pasiones. Y muchas veces, ¿cuáles son las tristezas de esta vida o las decepciones o aún las depresiones de uno? Es porque las pasiones de uno no están equilibradas. Nuestra alegría completa estará en el cielo con Dios. Y aquí abajo la tendremos en cuanto que todo tratamos de equilibrarlo con Dios y los bienes. Los bienes son útiles, los tenemos que usar para Dios. No sé si ahora que le dieron otra página o no, con eso. ¿No? Bueno, así que vamos a pasar directamente a otra cosa para que les sirva para unas hojas más. Si quieren, disculpen la mezcla. Ahora son 4 que empiezan así. Ahora sí están separados. Ah, ya.
Ahora sí. Son paquetes. Sí, eso sí. Sí. Este. Ahí me saca. Otro más aquí. Otro más acá. Bien, les puse unos textos aquí en estos folletos de unos padres de la iglesia sobre la tristeza. ¿Alcanza? Bien. Entonces, si quieren ahora seguimos, son la página 778, después 592 hasta... Yo tengo. Entonces, la primera página dice San Juan Crisóstomo arriba, y después la 3 dice San Agustín, y Santo Tomás la última. Llanto de los pecadores, abajo de la página 778. El sufrimiento de los santos, si ni la muerte, ni la pérdida de los hijos o riquezas, ni las injurias, ni las calumnias, ni ninguna cosa parecida puede entristecernos, antes por el contrario nos deleitan más y más. ¿Qué motivos podremos encontrar nunca de tristeza? Entonces, ¿qué me dirás? ¿Los santos no sufrían? Sí. ¿No oyes a San Pablo que te dice, siento una gran tristeza y dolor continua en mi corazón? Pues eso es precisamente lo que es más admirable, que se había sacado de la tristeza ganancia y del llanto placer. Y así como los azotes no le proporcionaban dolor sino alegría, así también con la tristeza se granjeaba aquellas grandes coronas. Y lo notable es que entre los mundanos no solo la tristeza sino hasta la misma alegría desemboca en daño, mientras que a los espirituales les ocurre totalmente lo contrario, que no solo la alegría, sino hasta la tristeza les proporciona un gran tesoro de bienes. Entonces, no busquemos solo alegría en este mundo, en esta vida, es equivocarse, buscar solamente eso. La tristeza sirve para alejarnos del mal, y la alegría solo en las consolaciones de Dios. Por ejemplo, con frecuencia se alegra a alguien en el mundo cuando ve padecer a su enemigo, y esta alegría le merece gran castigo. En cambio, el otro se entristece viendo a su hermano caído, y esta tristeza le granjea una gran benevolencia de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo hasta la tristeza, según Dios, es mejor y más alegre que la alegría del mundo? En esta forma se apenaba Pablo por los que pecaban y no creían en Dios, y con esta tristeza consiguió un gran premio. El consuelo del llanto, y para haceros más claro lo que os voy diciendo y que aprendáis que es verdadero, aunque parezca falso, y que el llanto suele reparar a las almas que lloran y aliviar a una conciencia apesadumbrada, podéis ver como muchas veces las mujeres que han perdido a sus hijos queridísimos enferman y mueren, si se les impide llorar, gemir y quejarse. Pero en cambio, si puede manifestarse según costumbre, de los dolientes reciben gran consuelo y alivio. ¿Y es acaso extraño que ocurra esto en las mujeres si hemos visto que puede ocurrir en un profeta cuando padece?
Este solía repetir: apartaos de mí, dejadme verter amargas lágrimas, no me importunéis con vuestros consuelos por la ruina de mi pueblo. En esta forma suele consolar la tristeza. Y si en el mundo ocurre así, mucho más sucede en las cosas espirituales. Por eso dice San Pablo: la tristeza según Dios produce una salvación estable. Este pasaje puede parecer oscuro, pero viene a decir lo siguiente: si te entristeces por el dinero, no aprovecharás nada. Si por tu enfermedad, nada, sino al revés, lo que haces es apenarte más. Un texto sobre la alegría y la tristeza. Son pasiones que tenemos en esta vida. Las dos deben servir. Y muchas veces en nuestros pecados, pecamos porque nos afligimos de cosas que deben servirnos a salvarnos, o nos alegramos de cosas que no tienen que ser. Adán y Eva pensaban alegrarse en cosas que venían a su alcance, de inmediato, y no fue así. La segunda página, que dice página 592, con San Agustín lo mismo: alegría en la tristeza. Doble página que dice 592, 593. Alegría en la tristeza, arriba. Día llegará en el que gocemos plenamente de esa alegría sin mancha, de amor sin escándalo, de frutos sin temor, de vida sin muerte. Pero ¿y ahora? ¿Cómo podremos alabar a Dios en medio de la tristeza? No sigas. Ciertamente disfrutamos de un gran gozo, pregustando en este mundo la esperanza de la vida futura que nos saciará totalmente. Hasta que llegue ese momento viviremos como un lirio entre espinas, sufriendo persecución de los mismos nuestros. Aunque te refugiaras en la paz de un monasterio, sabrías que aquello no es más que un puerto en el que, si no se tropieza con escollos, se puede tropezar con las naves vecinas. ¿Cuál es pues la solución? Ámense las naves que se reúnen en el mismo puerto y procuren no chocar unas con otras. Consérvese la igualdad y la caridad constante. Alegría y tristeza se mezclan en esta vida, y muchas veces, por querernos aferrar a una alegría legítima, rechazamos demasiado las tristezas o las penas de la vida. Entonces hay que siempre saber, primero, que en esta vida alegrías y tristezas estarán, porque Dios no quiere ver, usarlas para Él. Pues un pequeño, ahora, citación sobre las pasiones, de San Agustín. Las pasiones, aristotélicos y estoicos. Diferencia aparente. Aristotélicos y estoicos se diferencian más en los nombres que en la realidad, cosa muy frecuente en las disputas de los filósofos cuando tratan los movimientos del alma, llamados en griego perturbaciones, por Cicerón aflicciones, o afectos, según otros, y mejor todavía derivándolo del griego pasiones. En efecto, aun cuando los estoicos afirman que el filósofo no debe sentir tristeza alguna por la pérdida de los bienes, ello se debe a que niegan este hombre a los bienes terrenos. Pasemos a la otra columna. El cristiano y las pasiones. Página 593. El fin y la causa especifican a las pasiones. Tenemos pasiones. Muchas veces, algunos un poco desconociendo la realidad de lo que está en nuestra vida, piensan que toda tristeza es mala o toda alegría hay que buscarla. El cristiano debe conocer estas pasiones y usarlas como fuerzas en la vida para obrarle bien. El fin y la causa especifican a las pasiones. Son efectos de una naturaleza imperfecta. Los ángeles no sienten tristeza ni ira, sino que, como Dios, ejecutan las obras de misericordia o de justicia sin sentir tales inmutaciones en su ánimo. Son buenas o malas según su fin y causa. El cristiano sujeta el alma a Dios y las pasiones al alma, que las modera y refrena, de modo que se conviertan en aprovechamiento de la santidad. Entonces, la cuaresma y el tiempo pascual un poco sirven para recordar eso. Hay que sujetar el alma a Dios y las pasiones al alma. Todas, las tenemos todos, algunos más que otros. Nuestras pasiones, estas a las 11, deben estar sujetas al alma que está sometida a Dios. Muchas veces, porque el mundo de hoy tiene muchos mal ejemplos hoy, porque las pasiones busca las alegrías solo en el gozo inmediato o la alegría, aunque es superficial. Hoy en día
bueno, hablan de alegría o confunden alegría o bienestar, alegría con el bienestar. Y el bienestar con las posesiones de bienes materiales. Y no es así. Primero, la alegría o la tristeza tiene que ser en el alma sometida a Dios. Mi alegría de la vida no es el bienestar, no es la tranquilidad o la posesión de bienes. Porque a veces sabemos que el alma necesita otra cosa. Necesita a Dios. La disposición moral califica a las pasiones. Nuestras pasiones deben estar guiadas. Hay que saber tener tristeza del mal. No buscar nuestra alegría inmediata en la posesión de un placer o de relaciones humanas o lo que sea, porque muchas veces nos vamos a entristecer porque en estas cosas humanas que buscamos no está Dios. En frente de los maniqueos que atribuyen las pasiones al principio malo y frente a los platónicos que las derivan de un cuerpo del que hay que desear separarse para siempre, el cristiano, el número 998 en la margen, el cristiano reconoce en la voluntad el principio moral que especifica a las pasiones. Lo que importa es que tal sea la voluntad del hombre, porque si es mala, estos movimientos serán malos. Y si es buena, no solo estarán exentos de culpa, sino serán dignos de elogio. Sin duda alguna, que según que la voluntad aborrezca o desee una cosa u otra, será buena o mala. Bueno, está lo que sigue. Nuestra voluntad debe guiar las pasiones hasta desear el bien o el mal. Bien. Usemos de nuestras pasiones. Nuestro Señor Jesucristo, antes de resucitar, tuvo que aceptar padecer la cruz. Era un mal necesario. Sufrir, deshacerse de su vida humana para expiar los pecados. Pero para después luego recibir la alegría de la resurrección. Nosotros lo mismo, debemos saber aceptar las penas de esta vida, no necesariamente con alegría, porque son cosas que no nos alejan de Dios necesariamente. La página siguiente, que dice 596-597, habla de la tristeza. Y son pequeños textos que les pueden ayudar a meditar y, bueno, después, como en todo retiro, puede ser meditar, ver qué concierne a uno. ¿Cuáles son mis apegos, mis pequeñas alegrías o tristezas en esta vida que no me dejan con Dios? La tristeza, sigue diciendo San Agustín, página 597. La tristeza es anterior a la alegría. Este orden es fruto de la conjugación de nuestra miseria con la bondad de Dios. Las penas, trabajos y desgracias anteceden siempre a la alegría, al descanso y a la felicidad, porque aquellas fueron acarreadas por nuestros pecados y estas son la bendición que nos trajo la gracia de nuestro Redentor. La tristeza buena. ¿Hay una tristeza buena? ¿Cuál es? En este tiempo de tristeza en que vivimos debemos estudiar de dónde procede la tristeza saludable, porque a esta le ocurre lo que al estiércol o abono, de suyo maloliente y sucio, pero que en sí, en vez de colocarse donde no debiera, se extiende por el campo, fertiliza y embellece. La tristeza, según Dios, dice San Pablo, es causa de penitencia saludable, de que jamás hay que arrepentirse, mientras que la tristeza, según el mundo, lleva a la muerte. Un arrepentimiento y dolor que lleva una vida en la que nadie puede arrepentirse ni dolerse, pero que no podemos alcanzar sino por medio de una y otra cosa. A la hermosura de la espiga se llega por la fetidez del estiércol, pero una vez dorada no se le echa más. En la vida se mezcla tristezas y alegrías. El error del mundo moderno es buscar solo alegrías, en donde no está solamente. El sentido cristiano de la tristeza es entristecerse del pecado que aleja de Dios. Abono del árbol infructuoso. El dueño visitó por 3 veces la higuera, encontrándola sin fruto. Y cuando decidió arrancarla, el colono intercedió diciendo que la abonaría. 3 veces ha visitado Dios al mundo, en tiempo de los patriarcas, en el tiempo de la ley y ahora finalmente con su evangelio. Pero cuando quería ser juez, él mismo se ha hecho intercesor y desea que abonemos nuestras almas con la tristeza de la penitencia para que no sea arrancada.
La tristeza buena es la que sepamos entristecernos de los errores de Adán y Eva. Si Dios está arriba de nuestra vida, un alma sometida, con las pasiones dirigidas, ahí estaremos cerca de Dios. La última página que les di sobre el gozo, parte de la alegría de Santo Tomás. La página sería página 600, número 1010. Bueno, la introducción dice: gozo y tristeza son contrarios. La posesión de un bien causa el primero y la ausencia del mismo produce tristeza. En este domingo, que corresponde al de mañana, alude al gozo y tristeza de los apóstoles y en general de los cristianos por la presencia o esencia de Cristo. Son ideas fecundísimas para la predicación y por demás prácticas para el pueblo. Sobre ellas versa la sección de Santo Tomás. El gozo es efecto de la caridad. Del amor proceden el gozo y la tristeza, pero de un modo contrario, porque el gozo es producido por el amor, ya a causa de la presencia del bien amado, ya también porque el objeto que es amado goza de su bien propio y le conserva. Y este segundo gozo pertenece sobre todo al amor de benevolencia, por el que se alegra uno del amigo que prospera aunque esté ausente. Poseer a Dios o poseer un bien nos va a dar alegría. No tenerlo nos va a causar tristeza. En eso la tristeza es útil porque nos hace buscar a Dios que necesitamos. Las pasiones desordenadas por el pecado van a hacer que uno se puede alegrar de no tener a Dios. No tiene a Dios y uno va a decir, bueno, tengo mis bienes, tengo mis amigos, tengo mis diversiones, me dan alguna alegría material, alguna alegría de un momento. Pero si no está Dios encima de esta alegría, lo verdadero ahí será tristeza, será ausencia de Dios. El gozo es efecto de la caridad, lo es también la esperanza. El gozo espiritual de Dios puede ser de dos maneras. En cuanto nos alegramos del bien divino considerando en sí mismo, y en cuanto que nos alegramos del bien divino por participar nosotros de él. Nos alegramos de Dios y de tener a Dios. El primer gozo, es decir, el bien divino en sí mismo, es mejor y procede principalmente de la caridad, pero el segundo procede también de la esperanza por la cual esperamos la fruición del bien divino, aunque también la fruición misma, ya perfecta e imperfecta, se obtenga según la medida de la caridad. Por la caridad se tiene la presencia de Dios que exige el gozo. Cuando estamos en el cuerpo, se dice que estamos lejos de Dios, por comparación con aquella presencia según la cual está presente para algunos por la visión inmediata de Dios, de la especie de Dios. Por eso añade el apóstol en el mismo lugar, andamos por fe y no por visión. Está presente, sin embargo, a los que le aman aún en esta vida, puesto que habita en ellos por la gracia. No es virtud, sino acto o efecto de la virtud, la alegría. El amor es la primera afección de la potencia apetitiva, de la cual se distinguen el deseo y el gozo. Entonces, viendo a Dios, por ejemplo, resucitado, que venció el pecado y la muerte, eso nos atrae. Un gozo parcial. Tenemos que tender a esta vida. ¿Pero qué se va a necesitar? Lo mismo que Cristo ha sufrido y muerto para llegar a eso, tenemos que en nuestras pasiones aceptar lo mismo. Los sufrimientos, las penas para llegar a esta vida. Grados del gozo, en parte. La plenitud del gozo puede entenderse por parte de la cosa de que uno se alegra, a saber, de modo que se regocije de ella, tanto como es digno gozarse. De este modo, solo el gozo de Dios es pleno por sí mismo, puesto que el gozo de Dios es infinito, y eso es condigno de la infinita bondad de Dios, mientras que el gozo de toda criatura es necesariamente finito. En esta vida el gozo es imperfecto y capaz, por tanto, de ulterior perfección. Entonces, nuestro gozo, nuestra tristeza en esta vida. Podemos analizar en este pequeño retiro, viendo estas nociones de pasión, puede ser también mortificar las alegrías mundanas que tenemos muchas veces, o los afectos. Cuando se habla de afectos desordenados en
en nuestra conversión o en las mortificaciones que hay que tener, muchas veces es eso. Buscar o aferrarse a pequeños gozos que pueden ser legítimos o alegrías, pero que no son completas. Y muchas veces en nuestra vida también rechazamos tristezas o mortificaciones o pequeñas muertes en esta vida que Dios quiere vernos abrazar y las rechazamos. También que en esta vida, para aprovechar realmente la resurrección, si nuestra resurrección debe ser espiritual, debe compartir eso. Un poco de muerte a las cosas que son fútiles, pero verdaderas alegrías en Dios. Eso sería un poco lo que habría que reflexionar. ¿Dónde están mis alegrías? ¿Dónde están mis tristezas? ¿En dónde las pongo? ¿O cuáles son las que prefiero? ¿O las que edifico en mi vida y por qué se derrumba tantas veces? Porque no está ordenado. Mis pasiones que tengo aquí deben estar dirigidas por mi alma y dirigidas por Dios. Debo amar a Dios, pero también debo odiar al pecado. Muchas veces personas que tengo odio en mi corazón, tengo tristeza. ¿Por qué? Bueno, es normal, son pasiones, deben estar ordenadas. Amo perfectamente a Dios, o por lo menos trato de amarlo en todo. Odio realmente el mal que está en mi vida, mis pecados, mis distracciones. Me alegro realmente de la presencia de Dios en mí o en los sacramentos. Tengo gozo de lo que hace bien a mi alma. Deseo lo bueno. Tengo aversión a lo que es adverso a mi progreso espiritual. Entonces, la alegría de Pascua necesariamente conlleva pasión, sufrimiento, alejamiento del mal. Pero es en el sentido de la Cuaresma. ¿Por qué mortificarse? ¿Por qué hacer penitencia? Para alejar lo malo. Y alegrarse, sí, de Pascua, pero si comparto en mi corazón la alegría de nuestro Señor. En nuestro Señor, ahora ningún pecado, ningún sufrimiento, porque ya lo padeció, lo sufrió. Entonces, mis pasiones existen, las tengo que conocer, las tengo que usar. Cuando alguien nos molesta o algo nos molesta en la vida, sabemos alejarlo, porque nos molesta. Pero muchas veces si se trata de una persona o de una situación, soportar cosas pesadas en la vida ayuda a tener paciencia o caridad. Entonces, muchas veces veamos entonces en nuestra vida qué es lo que estoy buscando, a qué me estoy abocando siempre, la facilidad o aceptar las cosas que me duelen, que me mortifican como la cruz para dejar más lugar a Dios en mi vida. Entonces, mi alegría en este tiempo de paz tiene que ser la resurrección, pero va a ser una vida futura. Eso, sí, la alegría porque sabemos con fe que eso que pasó a nuestro Señor nos va a ocurrir a nosotros. Dios nos va a dar. Entonces sí, esa alegría es gozo, pero en nuestro corazón, en nuestra alma, está totalmente abierto para que ocurra esta cosa o no. Eso pudo ocurrir en nuestro Señor porque ha sufrido, ha padecido. Nosotros, ¿qué padecemos? ¿Qué aceptamos padecer para que haya totalmente alegría? ¿O cuáles son mis alegrías diarias? ¿Alegrarme del mal ajeno o del pecado, de malas de diversiones fútiles? ¿O no? ¿O yo las sé cortar, las sé eliminar de mi vida para tener alegría completa? Nada será completo hasta el cielo, pero miremos las pasiones. Si quieren rezar el rosario, pueden rezar ahora, meditar un poco en silencio. ¿Qué me falta aceptar? Estas pasiones, dirigirla para que mi alegría, mi fe sea un poco más completa, un poco más abierta. Entonces, ahí tienen entonces estos textos de la Biblia que les di, lo de las pasiones. Les damos ahora un tiempo ahí de reflexión personal, si quieren, en la capilla, o rezando el rosario, guarden silencio, vayan a la capilla y a las 11 lo llamamos para la próxima meditación. Pueden rezar por su cuenta, o en la capilla o afuera, en el parque. Hablar con los padres si quieren. Ahí están libres sobre este tema. Adelante.